Bien, vamos por uno de esos problemas que puede ser una pesadilla. El enunciado nos dice: debemos localizar un número y los dos siguientes que cumplen la siguiente condición. Ese número es divisible entre 2 y da de resto 1. Es divisible entre 4 y da de resto 3. Al dividirlo entre 6 resto 5, al dividirlo entre 7 resto 6 y si lo divide entre 9 el resto es 8. ¿Cómo razonaría el 99% de los mortales? Pues el razonamiento inicial podría ser el siguiente. Si el número en cuestión, al dividirlo entre 2, da de resto 1, quiere decir que tiene que ser múltiplo de 2. Cuando veáis un número con un punto encima, significa múltiplo de. Tiene que ser múltiplo de 2 más una unidad. Y si es múltiplo de 2 y sumamos una unidad, al hacer la división, esa unidad va a quedar en el resto. ¿Qué significa que al dividirlo entre 4 da de resto 3? Que va a ser un múltiplo de 4 más 3 unidades. Si es múltiplo de 4 y sumamos 3 unidades, al dividir ese número entre 4 me queda 3 en el resto. Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué significa que al dividirlo entre 9 da de resto 8? Que el número ha de ser múltiplo de 9 más 8 unidades. Vamos a decir que este es el razonamiento lógico, el que nos viene a la mente. Vamos a poner un ejemplo. Un múltiplo de 2, por ejemplo, es el 8. Si dividimos 8 entre 2, el resto es 0. Pero si al 8 le sumamos una unidad, obtenemos 9. Al hacer la división me queda de resto 1. Va a ser múltiplo de 4 más 3 unidades. Por ejemplo, si yo tomo el 16 es múltiplo de 4. Si divido 16 entre 4, el resto es 0. Pero si sumo 3 unidades, el 19, al hacer la división, me queda 3 en el resto. Repito, este es el razonamiento lógico. Pero ¿dónde está la idea feliz? Yo he estado como media horilla liado con el problema. Se me ha ocurrido lo siguiente. Esto significa lo mismo que ser múltiplo de 2 menos una unidad. Si al dividirlo entre 4 da de resto 3, el número es múltiplo de 4 menos una unidad. Si al dividirlo entre 6 da de resto 5, va a ser un múltiplo de 6 menos una unidad. De esto deduzco que es múltiplo de 7 menos una unidad. Y si al dividirlo entre 9 da de resto 8, va a ser un múltiplo de 9 menos una unidad. Vamos a decir que esta es la idea feliz. Por ejemplo, voy a tomar el 8, que es un múltiplo de 2, y le voy a restar una unidad. Obtendría el 7. 7 entre 2, 3 por 2, 6, al 7, 1. Múltiplo de 4 menos una unidad. Por ejemplo, el 16 es múltiplo de 4. Si resto una unidad, obtenemos 15. Lo divido entre 4. Es lógico. Si el 16 es un múltiplo de 4 y le quitamos una unidad, el resto va a ser 3. Múltiplo de 6 menos una unidad. Vamos con este ejemplo. 36 menos una unidad, 35. Si lo divido entre 6, 5 por 6, 30, al 35, 5. Múltiplo de 7 menos una unidad. Al 42 le resto una unidad, 41. Lo divido entre 7, 5 por 7, 35, al 41, 6. Múltiplo de 9 menos una unidad, mismo rollo. Tomo por ejemplo el 81, menos una unidad es 80. Al dividirlo entre 9, 8 por 9, 72, al 88. Es decir, esta es la interpretación que nos va a permitir resolverlo de forma muy sencilla. El número que buscamos ha de cumplir la siguiente condición. Múltiplo de 2 menos una unidad. Múltiplo de 4, múltiplo de 6, múltiplo de 7 y múltiplo de 9, en todos los casos menos una unidad. Luego es tan sencillo como hallar el mínimo común múltiplo de 2, 4, 6, 7 y 9 y restarle una unidad. Vamos a hallar el mínimo común múltiplo, factorizo los numeritos.
2 equivale a 2, 4 es 2 al cuadrado, 6 es 2 por 3, 7 es número primo y 9 3 a la 2. Mínimo común múltiplo de estas expresiones. Se toman las bases que son iguales y las que son distintas, lo que se llama comunes y no comunes. Veo la base 2, veo que aparece base 3 y veo que aparece base 7. Bases comunes y no comunes. Al mayor exponente, 2 está al cuadrado y 3 está al cuadrado. 2 a la 2, 9. Perdón, 2 a la 2, 4. Por 3 a la 2, que es 9. 4 por 9, 36. Por 7, 252. Ya os garantizo que el 252 va a ser múltiplo de 2, múltiplo de 4, de 6, de 7 y de 9. Si a ese numerito le restamos una unidad, obtenemos el 251. Este número, al dividirlo entre 2, resto 1, entre 4, perdón, al dividirlo entre 2 resto 1, entre 4 resto 3, etcétera, etcétera, etcétera. Pero tenemos un problemilla. Ya hemos localizado el número, ahora me dicen que halle los dos siguientes. Mirad. El 252 es múltiplo de 2, 4, 6, 7 y 9. Es decir, si yo divido 252 entre 9, 7, 6, 4 y 2, tiene que dar de resto 0. Es decir, si a este número que cumple la condición le sumo 252, va a seguir cumpliendo la condición porque es divisible entre todos ellos. Y, como detalle curioso, os voy a decir que la fórmula 251 más 252 multiplicado por n, siendo n un número natural, en el que vamos a incluir el 0, es la fórmula que nos permite hallar los infinitos números que cumplen esa condición. Si a n le doy el valor 0, 252 por 0 es 0. Obtendríamos el primer número. Si a n doy el valor 1, 252 por 1, 252, sumamos a 251, obtendríamos el 503, que es el siguiente que cumple la condición. Y así sucesivamente, dando valores a n, el ejercicio estaría resuelto. Resumen al contenido del vídeo. Problema, vamos a decir, de ingenio. La clave está en esta interpretación. A partir de que sabemos que es múltiplo de 2 menos una unidad, de 4, de 6, de 7, de 9, menos una unidad, mínimo común múltiplo, el problema es sencillo de entender. Y la última fase no es difícil de comprender. Hay infinitos números que cumplen esa condición. El 251 y todos los que se obtienen sumando este paquetito. Ejercicio resuelto.